Bienvenidos. Vamos a resolver ahora otro problema de armaduras. Este es el problema. La armadura mostrada está sometida a la fuerza P en el nodo F. Se pide obtener las reacciones en los apoyos y las fuerzas en todos los elementos estructurales e indicar si se encuentran a tracción o a compresión. Vamos a empezar entonces haciendo un diagrama cuerpo libre de todo el sistema. ¿Por qué hacemos el diagrama de todo el sistema? Bueno, porque en A tenemos una articulación plana, en K tenemos un rodillo, por lo que nada más se tienen 3 reacciones. Entonces puedo calcular las 3 reacciones de una sola vez sin tener que hacer ningún despiece ni nada por el estilo. Vamos a empezar con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, de donde se obtiene que P menos A sub H tiene que ser igual a 0, y por lo tanto A sub H es igual a P. Vamos a hacer ahora sumatoria de momentos en A igual a 0, de donde se obtiene que, en primer lugar, esta fuerza P me genera un momento horario y por lo tanto positivo de 10 por P. Toda esta distancia vale 10, que es este primer término. Esta fuerza K sub B me genera un momento antihorario respecto a y por lo tanto negativo de 10 por la fuerza K sub B. Todo eso es igual a 0, de donde se despeja que K sub B es igual a P. Finalmente hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde se obtiene que A sub B más K sub B es igual a 0, y de aquí se despeja que A sub B tiene que ser igual a menos P, sabiendo que K sub B es igual a P. Bien, ahora vamos a aprovechar de buscar elementos de fuerza 0 que nos puedan simplificar el problema. Fíjense que si me paro en el nodo F, realmente no obtengo nada. O sea, no tengo garantía de que ninguna fuerza me vaya a dar 0 a priori. Pero, ¿qué sucede si me paro en el nodo E? En el nodo E, si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, voy a tener una fuerza por esta barra y una fuerza por esta barra. Pero si yo hago sumatoria de fuerzas horizontales, nada más está esta barra, está sola. Por lo tanto, para que la sumatoria de fuerzas horizontales sea 0, la fuerza de esta barra tiene que ser 0. Entonces ahí ya tengo un primer resultado. G, la fuerza de la barra G tiene que ser igual a 0. Fíjense que ahora yo me puedo parar en el nodo G y va a pasar exactamente lo mismo. En esta dirección, si yo hago sumatoria de fuerzas, me da algo referente a esta fuerza, a la fuerza de la barra FG y la fuerza de la barra GH. Pero si yo hago sumatoria de fuerzas en una dirección perpendicular a esta línea, es decir, en una dirección así, obtengo que para que sea 0, la única barra que contribuye con una fuerza en esa dirección es GD. Por lo tanto, para que la suma sea 0, la fuerza de la barra GD tiene que ser igual a 0. Y lo mismo va a seguir pasando. Fíjense que ahora me voy al nodo E y pasa exactamente lo mismo que pasaba en el nodo E. Aquí DH tiene que valer 0. Luego me paro en el nodo H y me va a pasar lo mismo. La fuerza de la barra HD tiene que valer 0. Luego me paro en el nodo C y CI tiene que valer 0. Luego me paro en el nodo I y la fuerza de la barra IB tiene que valer 0. Luego me paro en B y la fuerza de la barra BJ tiene que valer 0. Luego me paro en J y la fuerza de la barra JA tiene que valer 0. Y ahí ya no puedo continuar, porque si me paro en A, sí voy a tener tanto fuerzas verticales como horizontales. Pero todos los elementos internos de esta armadura valen 0. Vamos a empezar entonces con el método de los nodos. ¿Por qué el método de los nodos? Porque si me están pidiendo calcular las fuerzas de todos los elementos, prefiero empezar con el método de nodos que con el método de secciones. Vamos a empezar de hecho con el nodo F, que es el más fácil. Tiene solamente una fuerza externa aplicada y 2 barras. Haciendo el nodo F se obtiene primero una fuerza por la barra FE, otra fuerza por la barra FG y la fuerza externa P. Fíjense un comentario aquí. Yo estoy poniendo estas fuerzas en este sentido en particular a propósito. No tengo por qué hacerlo. Yo pude haber dibujado FE hacia arriba y esta hacia abajo o en cualquier dirección que yo hubiera querido en general. Lo que va a cambiar es el signo cuando haga los despejes.
Sin embargo, ¿por qué los puse en este sentido en particular? Porque yo sé que P va hacia la derecha. Esta fuerza FG se descompone en una fuerza que va hacia arriba y una fuerza que va hacia la izquierda. Entonces yo sé que esta componente que va hacia la izquierda va a ser opuesta a esta. Y por lo tanto, este va a ser el sentido correcto. Es decir, que esta fuerza apuntando hacia acá, cuando yo despeje me va a dar positivo. Adicionalmente, como esta fuerza tiene una componente hacia arriba, esta fuerza me va a tener que dar hacia abajo para compensarla. Pues acuérdense que la suma tiene que dar 0 en ambas direcciones. Claro, eso que acabo de hacer no es obligatorio. Repito, si yo hubiera dibujado el diagrama cuerpo libre del nodo y hubiera puesto las fuerzas así, aunque me den negativo, eso está bien. Eso puedo hacerlo, voy a despejar, me va a dar que FG es negativo y que F es negativo. Y no hay problema, yo puedo continuar. Solo que como a mí a veces me parece más cómodo que los resultados den positivo, yo en algunos casos uno puede a priori saber en qué sentido tienen que ir las fuerzas sin sacar las cuentas, como es este caso, y las dibujo para que den positivas. Habiendo hecho ese paréntesis, vamos a continuar. Si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, obtengo que P menos FG por coseno de 45, fíjense que el ángulo ya está aquí dibujado, es igual a 0, de donde despejo que FG tiene que ser igual a P raíz de 2 a compresión. Ahora haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, obtengo que menos FE, porque va hacia abajo, más FG seno de 45 tiene que ser igual a 0, por lo que FE es igual a P atracción. Vamos a continuar ahora con el nodo E. Si hago el diagrama cuerpo libre del nodo E, lo que obtengo es una fuerza hacia arriba de FE, una fuerza hacia abajo ED, y no obtengo más nada porque la fuerza horizontal que pude haber tenido ya sabemos que vale 0. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales igual 0 me dice que FE menos ED tiene que ser igual a 0 y por lo tanto ED es igual a FE atracción. Y yo sé que FE es igual a P. Ahora vamos a continuar por esa misma línea. Ya habíamos hecho el nodo E, ahora vamos a hacer el nodo E, el nodo D. Si hacemos este nodo, lo que obtenemos es hacia arriba la fuerza de la barra ED, hacia abajo la fuerza de la barra DC. Haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, lo que obtenemos es que ambas fuerzas tienen que ser iguales e iguales a P atracción. Y así voy a continuar. Si yo hago el nodo C, me va a pasar exactamente lo mismo. Me va a aparecer DC hacia arriba, CB hacia abajo. Hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y obtengo que ambas fuerzas son iguales y valen P atracción. Luego hago el nodo B y pasa exactamente lo mismo. Me aparece CB hacia arriba, BA hacia abajo. Hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y obtengo que ambas fuerzas son iguales e iguales a P atracción. Finalmente, un nodo que sí es un poco diferente, el nodo A, me aparece hacia arriba BA, hacia abajo me aparece la reacción de la articulación A sub B, hacia la izquierda me aparece la otra reacción de la articulación A sub H y hacia la derecha A sub K. Fíjense, en primer lugar, si yo hiciera sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, obtendría que B sub A tiene que ser igual y opuesta a esta. Y en efecto lo es, porque esta fuerza, aunque está dibujada hacia arriba, realmente vale menos P. Así que yo tengo que cambiar el sentido e iría hacia abajo. Entonces estas dos fuerzas son iguales y opuestas, así que se anulan y sumatoria de fuerzas verticales en efecto vale 0. Ahora, si hago sumatoria de fuerzas horizontales, obtengo que A sub K, AK, perdón, tiene que ser igual a A sub H e igual a P atracción. Vamos a continuar ahora con esta línea. Ya sacamos todas las barras verticales, ahora vamos con las inclinadas. Vamos a empezar con el nodo G. Si hago el diagrama de cuerpo libre del nodo G, lo que obtengo es que aparece esta fuerza FG, esta fuerza GH, y voy a definir esta dirección que la voy a llamar X'. Haciendo sumatoria de fuerzas en esta dirección igual a 0, obtengo que GH tiene que ser igual a FG, que ya lo habíamos obtenido cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre del nodo F, y vale P raíz de 2 a compresión.
Y fíjense que exactamente lo mismo que pasaba en esta línea vertical va a pasar aquí. Yo voy a hacer el nodo H, el nodo I y el nodo J y va a pasar exactamente esto mismo y todas las barras van a ser iguales. Y van a ser iguales a ¿quién? A P raíz de 2 a compresión. Tanto la barra GH como IH como IJ como JK. Entonces ya tenemos la solución de nuestro problema, donde todas las barras verticales FE, ED, DC, CB y BA van a valer lo mismo, que es P a tracción. La barra AK, que es esta horizontal, también vale P a tracción. Y todas las barras inclinadas FG, GH, HI, IJ, JK valen P raíz de 2 a compresión. Y estos son los valores que ya hemos obtenido de las tres reacciones externas que también los pedimos. Conclusiones importantes de este problema. En primer lugar, la armadura se convirtió en una armadura de tan solo 3 barras, AF, AK y FK. Es decir, esta armadura que originalmente tenía muchas barras, porque tenía todas estas barras internas, se convirtió en una única armadura que es un solo triángulo de 3 barras, AF, AK y FK. Por lo tanto, esa armadura pudimos haberla resuelto solo usando 2 nodos. Un nodo aquí en F, donde hubiéramos obtenido esta barra vertical y esta barra inclinada, que de hecho las obtuvimos y nos dieron estos dos valores. Y nodos en A para obtener el valor de AK. Bien, vamos a parar aquí y continuamos con otro ejercicio.